Bueno, pues muchísimas gracias a todos los asistentes. Hoy tenemos un nuevo webinar dentro de todo el plan de webinars que ha implementado Tecniveria en los últimos tiempos y bueno, lo iniciamos previo a la pandemia, pero desde luego desde la pandemia del COVID pues esto se ha incrementado y la verdad es que está siendo pues un absoluto éxito. En este caso estamos hablando del webinar número 58 que realiza Tecniveria para sus asociados. Y en este caso, pues volvemos con el tema BIM. Ya hicimos un webinar previo también con la colaboración de Orplan, y en este caso de Cristian, que también hoy nos acompaña, que le damos las gracias por compartir todo su conocimiento con nosotros. El primer webinar se habló en general de la metodología BIM, pero siempre centrado en lo que es dentro de la ingeniería civil, que sabemos que en edificación, bueno, pues esto está absolutamente implantado, pero en tema de civil, pues estamos en ello, ¿no? Y aunque todos ya estamos trabajando en mayor o menor medida con esta metodología, pues bueno, hay todavía mucho camino por recorrer. Y en este caso lo que queremos es dar un paso más, porque queremos centrarnos en lo que es en el trabajo colaborativo con la metodología BIM en ingeniería, que yo creo que es esencial. El trabajo colaborativo es la seña de identidad de la ingeniería. Cualquier proyecto de ingeniería y cualquier trabajo que no caiga en nuestras manos, está claro que requiere la participación de muchísimas personas con puntos de vista, con conocimientos, con especialidades diferentes, y en este caso la metodología BIM yo creo que es esencial para hacer para realizar un proyecto absolutamente consistente, integrando todos esos puntos de vista y todas esas especialidades. En este caso, Cristian nos va a dar una pincelada, porque yo creo que esto da para muchísimas horas y sobre todo con las experiencias que todos vamos acumulando, seguro que tenemos muchas cosas que comentar y esperemos que sea pues, de interés y atractivo para todos. Bueno, nuestro ponente, con que ya viene presentado del otro webinar, pues lo recordamos, Cristian trabaja para Allplan, que es una empresa perteneciente a Nemsketch, al grupo Nemsketch, que están especializados en mucho tipo de software y también en soluciones BIM. En este caso, la verdad que nos viene muy bien que, la presencia de Cristian, porque él es Master of Science en Ingeniería Civil, por lo tanto sabe de qué hablamos, habla nuestro lenguaje y además ha trabajado y su experiencia ha tenido también como ingeniero proyectista, ingeniero en obra, o sea que yo creo que nos puede dar una visión muy práctica y muy pegada al terreno, esto nunca mejor dicho, en ingeniería civil. Bueno, Cristian, yo me callo, es tu momento, así que a partir de ahora todo tuyo. Muy bien, pues muchas gracias, José Manuel. Buenos días a todos. Yo empezaría por dar las gracias a Tecniveria por darnos esta oportunidad de presentar aquí nuestros conocimientos, un poco dar, como decía José Manuel, unas pinceladas a lo que tenemos entre manos y de aportar nuestro granito de arena en todo este mundo de la metodología BIM y por supuesto dar las gracias a los asistentes por encontrar ese hueco para asistir, para participar a esta presentación. Como decía José Manuel, digamos que hoy nuestro tema en la presentación es la metodología, pero desde el punto de vista colaborativo. Y hoy nos vamos a centrar más en nuestra plataforma colaborativa BIM Plus, en 4 o 5 cosas muy importantes que esta plataforma hace. Y antes de empezar, yo digamos que os pediría por favor que si estáis más interesados en ver, porque es absolutamente difícil de enseñar todo lo que hace esta herramienta, si estáis interesados evidentemente podéis contactar con nosotros directamente y organizamos presentaciones personalizadas, incluso con temas que interesan directamente a los clientes. Pero claro, para llegar a eso, yo siempre expongo, digamos, cuáles son los retos, a qué problemas nos estamos enfrentando, cuál es la ventaja, cuáles son las ventajas y los beneficios de la metodología BIM y luego, bueno, repasar muy rápidamente, aparte de nuestra plataforma colaborativa BIM Plus, cuáles son las demás soluciones que nosotros tenemos. Evidentemente nos centramos
hoy más en esa plataforma colaborativa con unos vídeos ejemplos para ver qué es lo que hace o algunos de los puntos importantes. Luego, pues algunos casos reales y conclusiones. Yo espero que nos dé tiempo en estos 50 minutos que tenemos. Bueno, este soy yo, ya soy, como ha dicho José Manuel, soy ingeniero civil y tengo la suerte de haber estado en los dos lados. Llevo en Allplan 3 años en este mundo BIM que me fascina y que veo que tiene muchísima ventaja y lo palpo, ¿no? A ver, los retos del sector de la construcción. Siempre decimos que el mercado está en constante cambio, pero hay una base de todo esto. Según los datos de Naciones Unidas, la población mundial, si os fijáis en este gráfico, desde 1960 hasta prácticamente hoy en día se ha duplicado. Ha pasado prácticamente de 4 billones a 7,8, casi 8, con una proyección de que se duplique, de que llegue casi a 15 billones, más de 15 billones en 2050, y luego se prevé que haya alguna caída hacia 2100, pero bueno, como a mí no me va a pillar, digamos que no me centro mucho en eso. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir todo este crecimiento de la población? Todo este crecimiento de la población genera una necesidad de más edificación, más estructuras, más infraestructuras para poder movernos, y evidentemente ya sabemos que el grado de dificultad de todo lo que estamos haciendo pues crece cada vez más. Aparte de que evidentemente estamos limitados por los costes, por los precios, la competencia siempre es muy fuerte y tenemos que ajustar todo al máximo. Entonces, si nos fijamos en los análisis del índice de productividad de la construcción, hay unos datos más recientes que ha sacado World Bank y que vemos que en comparación a lo largo de los años, y esto es simplemente desde 1991 prácticamente, porque si miramos el gráfico desde 1960 para atrás, vemos que todavía es más pronunciada la caída del índice de productividad de la construcción y realmente en media los demás sectores como agricultura, manufactura, todo esto, van creciendo y van creciendo a un ritmo bastante, bastante alto, mientras que el sector de la construcción es cierto que en los últimos 10 años pues prácticamente se ha quedado constante, pero no ha dejado de bajar. Entonces, realmente, ¿a qué se debe todo esto? Porque para un mercado que se estima a 3,5 billones, evidentemente cuando no tienes un índice de productividad que por lo menos evolucione de manera ascendente, pues evidentemente es un problema, ¿no? Entonces, hay 4 puntos importantes a los cuales se debe esta caída, digamos, del índice de productividad. Y uno de ellos es el trabajo fragmentado. Estamos trabajando en una obra, en una estructura, varios equipos. Yo qué sé, por la parte de ingeniería en un lado, la parte de construcción en el otro lado. Está el geólogo, el geotécnico, el topógrafo. Es decir, estamos haciendo un trabajo sobre un proyecto, pero en varios equipos. Estos equipos, la información que está manejando se basa en papel y no hay interoperabilidad. No existe esta conexión. Más allá de esto, estamos utilizando varios modelos. Vamos a pensar, por ejemplo, en un puente. Evidentemente, si yo quiero hacer un puente, pues me hace falta, por un lado, un modelo analítico para hacer el cálculo, por el otro lado, un modelo geométrico que sea muy fiable y si es 3D, pues perfecto. Por el otro lado, me hace falta, después de utilizar el modelo analítico, sacar los diagramas de esfuerzos, otras herramientas para hacer cálculos, secciones, comprobaciones en estado límite último de servicio, apertura de fisura, todos estos, y luego un CAD para poder dibujar todo lo que hago. Entonces, evidentemente, si yo en algún momento tengo un cambio en uno, pues me tengo que cuidar de aplicar estos cambios en todo lo demás, ¿no? Entonces, no hay colaboración y sabemos que nuestro trabajo es un trabajo donde los cambios son inevitables. O sea, no hay nadie que diga, no, no, esto empieza así, se acaba así. Siempre hay unos cambios. Que los cambios al final generan errores. Los errores son problemas de calidad que al final afectan o pueden afectar a la integridad estructural y a la vida útil de la estructura. Y que para repararlos nos hacen falta costes altos, incluso en algunos casos demoliciones y volver a construir algo, pero evidentemente todo ello, como por ejemplo en caso de puentes, cortes de tráfico, que son muy molestos, muy costosos y todo esto.
Hay un cuarto punto que no es menos importante, que es el sector cíclico de la construcción. Y ya sabemos que cuando estamos en los puntos bajos, pues intentamos recortar costes, no invertimos en la mano de obra, en cualificación de la mano de obra, tiramos, por ejemplo, del sector de prefabricado casi siempre, que no es una cosa mala, es una cosa buena, pero digamos que en esta parte bajo de los ciclos no invertimos, digamos, en cualificar la mano de obra, ¿no? Entonces, con todo esto, prácticamente, en qué se traduce como resultado de nuestro trabajo? Pues se dice que prácticamente más de 10% de los materiales se desperdician. Eso sí es cierto, 30% o más es retrabajo. Tenemos que volver a hacer un trabajo por la culpa de que la tensión admisible se ha cambiado de 2,5 a 2 porque no estaba el informe geotécnico cuando yo he empezado a hacer mi proyecto. Lo peor es que ha pasado de 2,5 a 2 y no a 3, porque si hubiera pasado a 3 hubiera dejado la cimentación igual, pero la tengo que volver a calcular. Es decir, que todo esto es un retrabajo que evidentemente no es productivo. Y en algunos casos en obras se ha llegado a la conclusión de que 40% del trabajo no es productivo. Todo esto al final tiene, como decíamos, un resultado, que este resultado se llama sobrecostes. Yo no conozco a alguien que diga, mira, este proyecto me ha ido fantásticamente bien, proyecto importante, estamos hablando de que no ha generado algún tipo de sobrecostes, ¿no? Si nos fijamos, por ejemplo, lo que publica Statista, que es una página web que o sea, hace análisis sobre el mercado de la construcción y sobre... hay un artículo que ha salido a finales de 2018 donde ponen un poco cuáles son los sobrecostes de las obras más importantes que ha habido, ¿no? Y bueno, pues vemos ahí clasificados por los billones de dólares, pero si nos fijamos comparado con los trocitos azules cian, que es el total, nos vamos, por ejemplo, a London Olympics, a los Juegos Olímpicos de Londres, donde vemos que han pasado prácticamente 3 veces lo que había, y a los de Atena, pues doble. Es decir, que en cualquier obra importante hay sobrecostes y muy importantes. Por ejemplo, si nos fijamos en Alemania, que todos decimos que es un ejemplo de eficiencia o esta es la impresión, pues vemos, por ejemplo, que ha habido casos, sobre todo el nuevo aeropuerto de Berlín, pues casi 3 veces se han pasado del presupuesto inicial, y luego el túnel urbano de Leipzig, pues ha pasado un 168%. Es decir, que nadie se salva de esto. Todo este trabajo fragmentado, de alguna manera, se tiene que unificar y tiene que haber esa colaboración, coordinación y transparencia entre los equipos que están trabajando en el proyecto. Y esto es realmente la necesidad que a raíz de todo este análisis, de la experiencia que tenemos, es lo que se pide, ¿no? Se pide primero si se puede empezar con un modelo común que esté en medio y al que todo el mundo tenga acceso, sería fantástico. Si ese modelo además es un modelo 3D que me dé los detalles reales de la construcción, que me pueda detectar las colisiones y ver los errores de antemano, sería muy bueno. Que además, si yo tengo alguna herramienta donde no solamente tenga yo ese modelo, sino ponerlo en medio para que los demás tengan acceso y que vean los cambios en tiempo real y que se prevean los errores en unas fases incipientes, pues me ayuda muchísimo, ¿no? Y además, como tenemos, por ejemplo, en la herramienta de puentes, si ese modelo incluso me da las fases de construcción y el análisis previo de estas fases de construcción para poder elegir la óptima, me ayuda muchísimo. Todo esto tiene como resultado un ahorro en todo, en tiempo, en dinero, la calidad del trabajo sube, es decir, que todas prácticamente son ventajas. ¿Y cuál es la respuesta? Pues la respuesta es esta metodología, ¿no? Que podemos encontrar millones, bueno, millones, exagero, un montón de definiciones, pero que realmente no es ni más ni menos que una optimización de un proceso de trabajo, ¿vale? Entonces, lo que se quiere es un modelo digital común que esté en medio y al que toda la gente tenga acceso. Este modelo
puede ser compuesto de varios submodelos. Yo, por ejemplo, en un edificio puedo tener el submodelo de arquitectura que me dé la disposición de volúmenes, materiales. Tengo el submodelo de ingeniería donde me da la estructura con toda su armadura, los despieces de armadura y todo. Tengo el modelo de instalaciones, el submodelo de instalaciones, que la unión de todos ellos es el modelo BIM. Y este es el modelo que digamos, es visible por todas las partes intervinientes en este proyecto. Y a nivel de equipos también se suele aplicar, digamos, un equipo a cada submodelo que tiene un coordinador general que está en contacto luego con el BIM manager que a su vez tiene la relación con el contratista, ¿no? Hay que tener en cuenta tres cosas fundamentales y sí que la gente hace errores en eso. BIM no es un software. Hay mucha gente que quiere decir BIM y dice el nombre de alguna herramienta. No, BIM es un software y un procedimiento. BIM es un proceso de compartir un modelo de datos entre estos equipos que estábamos hablando, ¿vale? Y su objetivo no es ni más ni menos que reducir al máximo todas esas repeticiones, el volumen de retrabajo y de los errores, ¿no? Para la gente que está metida en actividad internacional, sabe perfectamente que hay países donde se pide BIM y se pide BIM, los que vemos aquí en naranja son los países donde se trabaja en BIM. La Unión Europea, Australia, recomendable pero no obligatorio. Estamos hablando de la parte de infraestructuras, porque aquí prácticamente en España en edificación sí que los proyectos prácticamente se hacen todos en BIM, pero la parte de infraestructuras en agosto de 2018 se quería meter de manera obligatoria, se ha dilatado y luego pues nos ha llegado la crisis de COVID y entonces pues evidentemente estoy seguro que a la salida de esta crisis pues todo esto se va a implementar cada vez más y va a ser obligatorio también en infraestructuras, no porque alguien lo quiere, sino porque realmente se han visto las ventajas y el ahorro de tiempo y de dinero que trae esta metodología. Y a nivel de empresas, ¿qué es lo que encontramos? Pues encontramos varios niveles en los cuales se llaman BIM cero a los que utilizan AutoCAD y el papel directamente. Hay un nivel uno donde hay una mezcla de modelos 2D y 3D, pero que no hay intercambio entre ellos. Hay un nivel 2 de BIM donde todos los participantes trabajan con un modelo 3D, pero no utilizan el mismo modelo. Y luego, pues en el nivel 3, pues ya ahí sí que se está hablando de colaboración, coordinación y transparencia en base a un modelo común, ¿no? Hemos visto un poco, tal vez hemos palpado cuáles son las ventajas. Hay un gráfico muy interesante que es la curva McLamy, que fue generada por el CEO de HOK, que es una empresa de arquitectura e ingeniería en Estados Unidos, que pone, digamos, la evolución de varias cosas a lo largo de la vida de una construcción, ¿no? De una estructura. La curva azul, la uno, es la habilidad de impactar los costes y los rendimientos a lo largo de la vida de construcción. Es decir, yo soy más hábil de hacer esto al principio que al final. Luego la curva 2 es el impacto del coste de cambios. No es lo mismo tener un cambio en la fase de proyecto que tenerla en la fase de construcción, incluso operación, donde me va a costar muchísimo más. La curva 3, la curva negra, es la concentración del esfuerzo a lo largo de la vida de la construcción y vemos que este pico se da en la fase de construcción y documentación, donde esta habilidad de impactar los costes y rendimientos baja y los costes de los cambios sube. Entonces, este es el método clásico, el método en el cual utilizamos CAD, trabajo fragmentado y todo esto. Si con la metodología BIM lo que se hace es que se traslada este pico en una fase inicial, en una fase en la cual el impacto de los cambios es bajo y tengo mucha habilidad de impactar ese rendimiento los costes, digamos, y entonces todo ello no hace ni más ni menos que prever y prever muchas cosas, no solamente errores, prever cómo se distribuyen los costes. Hay, digamos, cuando concentras el esfuerzo en esta fase, tienes muchas ventajas, ¿no? ¿Y a qué se traduce esto a nivel de empresa? Pues evidentemente es más rentable el negocio,
eres mucho más eficaz a la hora de ejecutar los proyectos y la obra y evidentemente los equipos de trabajo son más productivos, ¿vale? Entonces, hay una revista PM Engineering que, bueno, pues han sacado algunos estudios sobre las empresas del sector AEC, de arquitectura, ingeniería y construcción, de cuáles serían las ventajas de utilizar esta metodología y ahí veis los porcentajes que ya veis que es bastante. Por ejemplo, el retrabajo dice que se reduce en más de 75% o que se mejora la estimación de los costes un 66%. Es decir, estos son encuestas que se han hecho digamos, en las empresas. Los americanos son más prácticos incluso y han hecho un estudio sobre 10 proyectos de cómo impacta y cuál es el retorno de inversión de aplicar esta metodología. Me voy a parar en dos. Uno es el Hotel Aquarium Hilton Garden en Atlanta, una obra de 46 millones y 45 mil metros cuadrados. ¿Y para qué han utilizado BIM? Para la coordinación del diseño, detección de colisiones, programación en obra, ¿no? Les ha costado el proyecto BIM $90.000 y han sacado más de 200.000 de beneficio directo debido a la mayor parte de detección de colisiones. Esto en dinero. Y en tiempo se han ahorrado 1.143 horas de trabajo. El segundo es un campus que se han hecho, que han construido en la Universidad de Savannah, también en Georgia, en Estados Unidos, un proyecto, una obra de 12 millones, y que, bueno, han utilizado BIM para planificación y simplemente analizar las variantes de construcción. Entonces, se han gastado $5.000 y han sacado por coger la variante óptima de beneficio prácticamente $2 millones. Aquí vemos, por ejemplo, el resumen de estos 10 proyectos que ellos han analizado, con los costes, con la descripción del proyecto, y lo que hacen es que cogen este ahorro, digamos, neto BIM y lo dividen entre el coste del proyecto y le salen porcentajes, por ejemplo, como 634%, con lo cual, y estos son directos, ¿no? Beneficios directos porque luego hay trabajos indirectos que también se benefician. Entonces está claro que se piden estas soluciones, ¿no? Y entonces, bueno, pues nosotros simplemente por recapitular, tenemos herramientas para resolver, digamos, este problema. La primera de ellas es Allplan Bridge, que creo que en un futuro podríamos organizar un webinar más extendido de este proyecto, en este producto porque es muy interesante, porque cubre prácticamente toda la vida de un puente u obra lineal, no solamente puente, ¿vale? ¿Qué es lo que podemos hacer con Allplan Bridge? Pues hacer ese modelo geométrico con todos los detalles. Luego podemos definir dentro de Allplan Bridge las fases de construcción. El programa me deduce un modelo analítico y me calcula esta estructura de acuerdo incluso con las fases de construcción que yo he definido. Luego saca esfuerzos, saca desplazamientos, me propone una armadura en cada sección, evidentemente dependiendo del postezado que yo he definido anteriormente, y luego el flujo de trabajo se completa con Alplan Ingeniería, donde se actualiza ese modelo y es ahí donde se edita toda la armadura, se distribuye, se sacan las mediciones, todo tipo de detalles, planos y todos los entregables. Y evidentemente pues me ayuda porque también me saca la memoria de cálculo con todas las comprobaciones y todos los elementos que me hacen falta para la memoria. Es una herramienta muy interesante que se aplica mucho en obras lineales, no solamente en puentes. Tenemos un módulo de ingeniería civil que completa ese flujo de trabajo como hemos visto, pero que también se pueden modelar estructuras. Es cierto que el modelador de Allplan Bridge es muchísimo más potente que este, pero aquí también puedes modelar estructuras y obras lineales. Tenemos un módulo de ingeniería de edificación que está orientado más hacia la edificación, tiene herramientas y digamos, facilidades, no solamente para modelar, sino para luego editar todo tipo de armaduras y de mediciones en este tipo de estructuras. También trabaja con estructuras mixtas de acero hormigón. Común a estos dos módulos tenemos la parte de armado que evidentemente pues te saca en función de lo que tú has editado, te saca unos cuadros de despieces de armadura de manera automática que están certificados por el TÜV de Alemania. Tenemos un certificado de calidad para ello, con lo cual quiere decir que esto va a misa, no tiene prácticamente error.
y no solamente las armaduras, todas las mediciones que se sacan de Allplan, llámese superficies para encofrados, volúmenes para hormigones, despieces de armadura, cualquier tipo de medición. Desde el año pasado, en Allplan se ha incorporado el módulo Precast, que está dirigido prácticamente al mundo de prefabricado. Es una herramienta fantástica que no solamente te ayuda en modelar esos elementos prefabricados, sino que directamente te detectan los elementos similares, iguales, que te hace una medición y te conecta, digamos, todo el modelo luego a través de nuestra herramienta con la producción, con el estocaje, suministro e incluso el montaje, te organizan todos estos trabajos, es decir, es una herramienta que se dirige al mundo de prefabricado de hormigón. Tenemos un módulo de terreno que te deja bajar, digamos, la topografía de, por ejemplo, el Instituto Cartográfico y luego convertir este elemento en un MDT, en un módulo de terreno, para luego poder hacer tus ubicaciones de excavaciones, de terraplenes, y tenemos un módulo de arquitectura que está dirigido directamente a los arquitectos. Y por último, tenemos nuestra plataforma Allplan BIM Plus, de la cual vamos a hablar a continuación, que es la plataforma, es la tecnología cloud, es, digamos, nuestra plataforma colaborativa que se ha creado dentro del concepto OpenBIM. ¿Qué es lo que hace esta plataforma realmente? Esta plataforma, primero, digamos, y ponerlo de una manera más sencilla, hace de traductora, digamos, de ficheros IFC. ¿Vale? Si, como decía antes, al ser OpenBIM, este concepto se ha creado con la idea de que no todos los colaboradores dentro de este proyecto tienen que tener el mismo software. Uno trabaja con una herramienta, otro trabaja con otra herramienta, entonces necesitamos una plataforma para traer esos modelos o submodelos IFC para que la gente pueda seguir trabajando, visualizando y todo lo demás. Y además es una herramienta que necesita siempre de un team manager, es decir, un jefe de equipo, que es él el que invita a través de los correos electrónicos con los derechos correspondientes a los miembros que intervienen en ese proyecto. Y entonces él como team manager coordina prácticamente todo, ¿vale? Entonces, esta es, digamos, la interfaz, por llamarlo de alguna manera. Vemos por aquí que tiene varias opciones de ver los proyectos, los modelos, y luego vemos que incluso tiene conexiones con Revit, con Excel, con Project, que ya veremos un poquito más tarde cómo funcionan, ¿no? Es decir, es una herramienta que está dirigida prácticamente a esta colaboración y coordinación que estábamos hablando antes. Ventajas, bueno, que se puede acceder al ser tecnología cloud desde cualquier sitio, da igual si estás en la oficina o en la obra o en cualquier sitio. Y como digo siempre, aquí salta la gente y dice, vale, si estoy en medio del campo y no tengo internet, ¿qué hago? Bueno, eso ya no es un problema de Allplan, eso es un problema de internet, ¿no? Como estábamos diciendo antes, en esas herramientas se pueden traer los varios submodelos o varios modelos, digamos. Se basa en IFC, todos IFCs. Como hemos visto, pues yo me puedo traer el modelo de arquitectura, de ingeniería, de instalaciones, el que sea, ¿no? Y con estos submodelos y con el equipo ya formado, yo trabajo sobre lo que tengo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un pequeño vídeo en el cual, bueno, pues vemos que en Allplan la estructura es se tiene, por ejemplo, un puente con su estribo, sus pilas, su tablero, que luego, pues a la hora de actualizarlo en la plataforma y cargarlo en la plataforma, yo puedo traer ese modelo, el, 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 las partes componentes y además puedo traer también el modelo del terreno. Aquí, por ejemplo, si tengo un trazado que se ha hecho con otra herramienta y que tiene un fichero IFC, traigo todo aquí y ya tengo todo el modelo visualizado. Entonces, digamos que
desde el punto de vista de la visualización, yo puedo activar y desactivar las partes de los modelos que me interesan, incluso si no quiero ver, por ejemplo, la topografía, no la veo, pero yo, por ejemplo, aquí, si quiero desactivar las pilas y ver simplemente los estribos y el tablero, se puede ver. Es decir, que desde el punto de vista de visualización no creo que sea nada nuevo. Vamos, es una herramienta donde tú puedes hacer desde el punto de vista de visualización secciones lo que tú quieras, ¿no? Entonces, estábamos diciendo que formamos el equipo a través de invitaciones por correo electrónico con derechos, pero también es un fantástico gestor documental. Es decir, yo aquí puedo subir todos los documentos relacionados a los elementos que tengo. Por ejemplo, aquí, si yo tengo unos elementos de anclaje, yo qué sé, placas, trompetas, lo que sea, para este postesado, y estos elementos de anclaje tienen una ficha técnica, yo puedo aportar aquí los documentos o incluso yo puedo aportar el enlace que me lleve directamente a esta ficha técnica, de tal modo que si yo quiero chequear todos los modelos, yo qué sé, desde el punto de vista de calidad, a ver qué es lo que se ha hecho, cuál es la documentación, yo puedo verlo a través de esta plataforma. BIM Plus también tiene una herramienta muy buena de detección de colisiones. ¿Qué es lo que quiere decir esto? En los modelos o submodelos, él entiende que tiene que chequear varios elementos que no ocupe el mismo espacio, ¿vale? Es decir, yo aquí, por ejemplo, en este ejemplo que hemos traído, que es una estructura, puedo jugar con las tolerancias. Puedo definir primero las tolerancias. Por ejemplo, en instalaciones tengo esto, en armadura tengo 2 milímetros, en todos los submodelos yo puedo definir una tolerancia y luego le digo que me escanee y que me diga cuáles son las colisiones. Por ejemplo, aquí a nivel de MEP, de instalaciones, me ha sacado que tengo 75 colisiones. Digo, vale, pues yo lo que quiero es ver esta. Y entonces me da los detalles, que en este caso tengo una tubería de aire acondicionado y no he hecho el agujero en el muro para que pase, ¿no? Entonces veo que es una incidencia, lo asigno a un miembro del equipo a través del correo y este miembro del equipo pues recibe esta incidencia en Allplan al estar conectado con BIM Plus, la resuelve, es decir, me resuelve el problema que tenía y a partir de ahí pues lo da como resuelta la incidencia y actualiza el modelo en BIM Plus. Que ya veremos cuál es la diferencia entre actualizar o crear una nueva versión, que eso también nos ayuda mucho, ¿no? Y entonces yo como Team Manager o Project Manager ya he recibido el modelo actualizado y aquí veo que hay una tarea, digamos, que se ha resuelto, ¿no? Entonces, como vemos, no solamente te detecta colisiones, sino que yo, como Project Manager, asigno tareas. Vamos a ver, por ejemplo, otro ejemplo aquí, y no solamente con una tarea, sino que tengo, por ejemplo, en este caso, 3 tareas. Os repito, son ejemplos cogidos de edificación, pero se pueden aplicar en puentes y si alguien está interesado, pues evidentemente podemos organizar una demo con un ejemplo de una estructura que se desee. Entonces, aquí, por ejemplo, yo me cojo el modelo de arquitectura, activo-desactivo, el modelo que me interese y dentro del modelo activo-desactivo los elementos que me interese. Cimentación, puedo sacar secciones transversales, mover esta sección para ver hasta el punto que me interesa. Yo, por ejemplo, aquí como Project Manager he detectado 2 cosas. Digo, mira, pues aquí te hace falta, te has olvidado asignarme el material y aquí te hace falta un pilar. Pero no solamente esto, chequeo, por ejemplo, y veo que en el tejado hay unos elementos de, no sé, los arquitectos lo llaman luminarias, que están muy cerca y que yo he medido aquí y veo que no me vale y quiero que lo pongas más separado. Entonces aquí defino la tarea. Y digo, me hace falta más distancia, defino qué tipo de tarea es, qué prioridad tiene, si es alta, para cuándo se tiene que resolver y lo asigno, digamos, a través del correo electrónico a un miembro de mi equipo, ¿no? Y le digo, oye, pues tú tienes esa tarea o estas tareas en este caso y lo tienes que resolver. Este miembro del equipo recibe las tareas en Allplan y dice, venga, pues me voy a resolver esta porque tiene una prioridad muy alta.
Pues mira, me va a poner a mover estos elementos que teníamos antes, ya lo he movido y aquí le pongo que está resuelta y le pongo un mensaje al Project Manager y le digo, mira, pues espero que con esto te valga, ¿no? Y entonces actualizo el modelo o defino una nueva versión de este modelo y a la hora de actualizar en BIM Plus los cambios, pues todos los que están involucrados en ese proyecto, pues reciben estos cambios en tiempo real, ¿no? Aquí veo, por ejemplo, yo como Project Manager que esta se ha resuelto, ¿no? Y esto es, digamos, la parte de colisiones y de asignación de tareas, ¿no? Hay un comparador de revisiones que siempre viene bien al Project Manager o al que chequea lo que se ha hecho, ¿no? ¿Y qué es este comparador de revisiones? Como hemos dicho antes, yo a la hora de hacer un cambio puedo actualizar el modelo o puedo crear una nueva revisión, que se llame revisión 2, por ejemplo, o la que sea, ¿no? ¿Y en qué me ayuda esta revisión? Esta revisión dentro de la herramienta tiene varias cosas, ¿no? Tiene varias opciones. Yo puedo cargar las dos revisiones y puedo ver, por ejemplo, elementos que se han movido, elementos que se han eliminado, si se han cambiado las propiedades. Puedo visualizar cualquier tipo de modificación y comparar qué es lo que se ha hecho en la revisión 1 y qué es lo que se ha hecho en la revisión 2, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el modelo de estructuras, yo digo, mira, pues aquí como propiedades pues se han cambiado 5. ¿Y cuáles son estos 5 elementos? Pues mira, son estos 3, por ejemplo, que veo aquí y si pincho en uno y digo, a ver, ¿y qué es lo que se ha cambiado? Pues aquí a la derecha veo, digo, oye, pues esto antes era un muro antirruido o antes era de yeso y ahora se ha cambiado a la propiedad de antirruido porque le he cambiado el material, ¿no? Entonces digo, vale, pues esto en cuanto a las propiedades. A ver, aquí me dicen que se han modificado 22 objetos, ¿no? Que sea cimentación o muro o lo que sea. Pues quiero ver este. ¿Y este qué es lo que le ha pasado? Pues mira, yo activo las dos versiones y en colores diferentes me dice, en la uno estaba aquí y en la 2 está aquí. Y si me lío y no sé muy bien cuál es la uno o cuál es la 2, pues puedo activar y desactivar en la parte izquierda las revisiones, como por ejemplo esto. Digo, mira, la revisión 2 está aquí y en la uno estaba aquí, se ha movido. Con lo cual veo perfectamente qué es lo que se ha cambiado con respecto a la versión anterior, ¿no? Otra de las herramientas que me puede enseñar son elementos eliminados, ¿no? Entonces, los elementos eliminados, evidentemente, y por colores, ¿no? O sea, yo le puedo definir, ahí no hay ningún tipo de problema, puedo definir cualquier tipo de color, ¿no? Aquí, por ejemplo, veo que en la revisión 1 había un elemento, un muro aquí en amarillo, que en la revisión 2 se ha eliminado. Entonces, eso también lo puedo ver. Y que se han introducido nuevos objetos también. Yo que sé, por ejemplo, esta puerta que se ha puesto, ¿no? En esta posición. Y si quiero verlas todas, todos los elementos que se han introducido, pues activo esta opción y en toda la estructura veo todos los elementos que se han introducido, todos los elementos nuevos. Como está todo tipificado, digamos, y definido por colores, yo puedo ver realmente en una visión global cuáles son todos los cambios que se han introducido en una versión nueva, ¿no? Entonces, esta es la ventaja, digamos, de la comparación de revisiones. Hay dos cosas relacionadas con Excel que nosotros entendemos que son importantes. La primera es la relación con Gantt, con el diagrama Gantt, con MS Project, ¿no? Que es la simulación de procesos. ¿Cómo funciona eso? Si yo, por ejemplo, he definido en MS Project unas ciertas tareas, por ejemplo, aquí veo, yo qué sé, cimentaciones, hormigonado tipo 1, hormigonado tipo 2, fachadas, y todo esto lo tengo definido en un calendario con unas tareas, con un tiempo limitado. Y digamos que a la hora de conectar este MS Project con BIM Plus, que esto sí que es un plugin añadido en BIM Plus, pues toda esta secuencia de tareas que yo he definido antes, con el calendario que he definido antes, lo puedo cargar directamente en BIM Plus. Y digamos que a la hora de actualizar el modelo y de exportarlo a BIM Plus, yo veo aquí que tengo una secuencia de procesos que es absolutamente la misma que yo he definido en MS Project. Vemos aquí
cimentaciones, hormigonado 1, 2 por colores y todo esto. Y tengo arriba la herramienta de ver cómo evoluciona mi construcción, ¿no? En el calendario. Pero no solamente eso, yo aquí, por ejemplo, puedo añadir tareas y puedo añadir elementos correspondientes a tareas. Por ejemplo, aquí, digamos que en fachadas, yo quiero añadir estos elementos que se van a colocar en un tiempo en el día 24, por ejemplo. Entonces yo los selecciono, les aplico un color, guardo el modelo y todo esto se ha añadido a la secuencia que yo tenía predefinida en MS Project, ¿no? Y bueno, pues con la herramienta de evolución en tiempo y por los colores que yo he definido, tengo la opción de ver cómo evoluciona mi construcción, mi obra a lo largo del tiempo. Esta herramienta sí que está introducida en Allplan Bridge por las fases de construcción, es decir, tú dentro de Allplan Bridge sí que puedes ver la evolución real en función de los elementos que has elegido y no solamente eso, el cálculo, es decir, si yo quiero ver el diagrama de esfuerzos de mi estructura en el día 12, lo puedo ver sin ningún tipo de problema, es decir, que también te hace el cálculo. Otra de las herramientas que pensamos que es muy útil es el plugin que tiene con Excel. Es decir, hace una relación directa entre Excel, puro y duro, y el modelo. ¿Por qué? Pues porque pensamos que no hay nadie en el mundo que no trabaje con Excel. Entonces, yo, por ejemplo, si tengo la ventaja de trabajar con dos pantallas y en una tengo el Excel, en la otra tengo el modelo, pues se trabaja de una manera muy cómoda. ¿Y cómo se trabaja con esta herramienta? Pues mira, yo por ejemplo me cargo el modelo en BIM Plus y lo importo, digamos, desde BIM Plus a Excel con filtros. Yo por ejemplo de mi modelo solamente quiero cargar los muros y ver, visualizar en Excel los muros, solamente veo esto. Entonces, yo en el modelo como hay una relación directa entre Excel y el modelo, si yo, por ejemplo, pincho en hago clic en un elemento de mi modelo, se me selecciona una línea, porque aquí en Excel cada línea es un elemento con todos los atributos que tengo definidos en la parte de mi modelo, ¿no? Aquí, por ejemplo, me he seleccionado los filtros, por ejemplo, y digo, mira, yo quiero ver todos los muros de espesor 25 centímetros en mi modelo, ¿no? Que son los mismos que he exportado aquí en Excel. No hay que olvidar que en Excel tengo todos los muros, no solamente los de espesor 25. Entonces, si yo, por ejemplo, hago clic en un elemento, se me activa la línea correspondiente con su ID en la hoja Excel. ¿Y para qué sirve esto? Por ejemplo, vamos a suponer que a los muros de espesor de 25, pues yo los tenía definidos con un HA25 y le quiero aplicar un HA30. Pues selecciono los filtros de 25, aquí veo que el material no está definido, digo, mira, yo defino el material, bueno, esto porque viene en inglés y pone hormigón tipo B, ¿no? Pero bueno, cualquier tipo de material. Lo arrastro a todos los elementos de igual forma que trabajo en Excel y aquí le pongo en el estatus que todo está revisado y que se ha hecho el cambio, ¿no? Esto lo hago en Excel. A la hora de salvar, de guardar todo esto y de actualizar el modelo en BIM Plus, pues yo en BIM Plus ya tengo todos estos cambios hechos porque he utilizado la herramienta Excel, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, voy por filtros, me selecciono, yo qué sé, incluso tengo filtros para filtrar por atributos, ¿no? Y digo, mira, pues quiero ver todo lo que se ha verificado y que se ha revisado, ¿no? Y tengo 85 elementos y los quiero ver todos. Entonces, pues estos son los elementos que se han revisado y se han cambiado. Y si clico en alguno de ellos, pues veo que ahí, por ejemplo, el estatus es reviewed y que el elemento tiene un hormigón tipo B. Hay una cosa muy interesante en esta plataforma BIM Plus que la hemos añadido con la versión 2021 que se llama SIA Lite Autoconverter, que es si tú creas un modelo en Allplan Ingeniería de un edificio, un modelo con sus pilares, su forjado, sus muros, sus cimentaciones, a la hora de traerlo a BIM Plus y de
utilizar esa herramienta CLite Autoconverter te convierte ese modelo geométrico en un modelo analítico que luego lo puedes coger y hacerlo como fichero de entrada para un fichero de cálculo de estructuras si estás haciendo el cálculo de estructuras por otro lado. Algunos de los casos reales donde hemos trabajado, por ejemplo, en el túnel de San Gotardo en Suiza, un túnel de 57 kilómetros que en algunos puntos tenía hasta 2,4 kilómetros de cobertura de tierras por encima, pues aquí hemos trabajado muchísimo en el modelado 3D y en el encofrado, sobre todo en las zonas de entronque, que eran unas zonas bastante complicadas. El dique seco de Oman es una obra donde hemos modelado, hemos utilizado el modelo geométrico, el modelo de armaduras para las dos estructuras, los dos diques secos de 410 metros de longitud y 100 metros de ancho. Y ahí, pues, realmente el grado de dificultad de modelar y de medir las armaduras era muy alto y, bueno, pues con estas herramientas facilitas muchísimo el trabajo. El Tamina Bridge en Suiza, que es el puente arco más largo de Suiza, 265 metros, hemos trabajado en modelado, en armado, en el postezado, que también era bastante complicado. Esto es un ejemplo de edificación de la sede de Aviática en Praga, donde aquí el uso de esta metodología BIM Plus pues ha sacado muchas ventajas y se ha ahorrado mucho tiempo. Esto, por ejemplo, es un paso superior en Holanda, donde pues, esta herramienta tan potente de edificación, de editar y de medir y de cuadros de especies de armadura, pues ha tenido mucho valor añadido, sobre todo porque en la parte de Intel teníamos esos aligeramientos que tenías que modelar una armadura y era bastante difícil. Se utiliza mucho por el gran potencial del modelado. Allplan tiene incorporado el Parasolid de Siemens, que es el motor de modelado quizás el más potente del mundo hoy en día. Se utiliza en ejemplos de hidráulica, en presas de doble curvatura, en presas de gravedad. Hemos tenido ejemplos también de cimentaciones de torres eólicas por esta distribución de armadura no solamente lineal, sino circular, donde las herramientas son muy importantes y se trabaja de una manera muy fácil. Y bueno, este es un ejemplo de la cubierta de la Casa de los Elefantes del Zoo, creo que de Zúrich, en Suiza. El modelado aquí era muy complicado, vemos esta forma geométrica tan complicada, pero que al final pues, se ha hecho, ¿no? Pues me queda prácticamente un minuto para las conclusiones y luego pues vamos a dejar un espacio para las preguntas. ¿Qué es lo que queremos aportar nosotros desde Allplan con todas estas herramientas? Pues ni más ni menos que solucionar esos problemas que estábamos viendo al principio, esos gaps, ¿no? Rellenar esos gaps. Tenemos esta plataforma, y no solamente la plataforma BIM Plus, sino las herramientas, todas las herramientas que tenemos, pero la plataforma BIM Plus que se crea como concepto Open BIM para que, como decíamos antes, trabajando sobre los IFCs, que es la base de BIM, pues se traigan estos modelos y fomentar de esta manera el trabajo colaborativo, ¿no? La coordinación, la transparencia, que todos los cambios que se hagan se den en tiempo real y que la gente lo vea, todas las partes intervinientes en el proyecto. Prever y eliminar los errores en las fases incipientes. Ya vimos que todo esto no trae nada más que ventajas, que son ahorro de tiempo, de costes, una mayor calidad del trabajo y una mayor precisión. Y evidentemente con todo esto, eliminar, digamos, esta parte de trabajo que la gente que está metida en proyectos se cansa de volver a hacer lo mismo otra y otra vez porque ha habido cualquier tipo de cambio, ¿no? Entonces, nosotros con estas herramientas intentamos aportar, digamos, este valor añadido. Por mi parte, nada más, os dejo aquí
mi contacto, el número de teléfono, el correo electrónico. Repito, es muy, muy difícil en 45 minutos enseñar prácticamente todo lo que tenemos. Os invito que aquellos que estáis interesados ver más en detalle cualquier tipo de trabajo que hace nuestra herramienta, nosotros todos los días estamos organizando demos y presentaciones con el programa en directo sobre incluso ejemplos y problemática que los clientes nos proponen. Evidentemente, nos tenéis que dar un espacio de 1 a 2 semanas para poder prepararlo todo y pues exponemos cómo se resuelven estos problemas. Evidentemente, puede haber problemas que no se puedan resolver, no somos perfectos, pero intentamos hacerlo. Entonces, bueno, pues muchas gracias por todo y ahora pues esperamos las preguntas. Pues Cristian, muchísimas gracias. La verdad que es un tema que es muy denso, pero yo creo que tu explicación nos ofrece un poquito de luz y sobre todo nos señala un poco las posibilidades. Me ha gustado mucho que vuelvas a sacar la curva de esta McLeany, que yo creo que a las ingenierías tanto nos gusta y que a veces nos cuesta tanto trasladar lo que es a nuestros clientes, ¿no? Ese retorno, ¿no?, a la inversión inicial en ingeniería, y además has puesto un par de ejemplos, cosa que me han sorprendido gratamente por el bajo coste, ¿no?, y la alta repercusión económica favorable, ¿no?, en este caso de cara al promotor que Ahí, han José tenido. Manuel, perdona por interrumpir, Mm, ahí evidentemente ventajas, pero nosotros nos encontramos una desventaja enorme que es el cambio de mentalidad. Y yo creo que este tipo de métricas mm, siempre está bien que lo pongamos encima de la mesa, porque al fin y al cabo tú puedes encontrar gente que diga, no, no, yo me apaño con lo que tengo, aunque sea a pedales, mm. y que no quiero dar el paso. Enséñame, por favor, cuál es la ventaja real. Pues ahí vemos claramente, y estos ejemplos, ya te digo, están publicados sobre construcciones que se han hecho en Estados Unidos, porque se quiere ver claramente qué es lo que he invertido, qué es lo que he sacado de beneficio. Y a partir de ahí, pues estos son números reales que dan la idea clara de qué es lo que me puedo ahorrar en mi trabajo. Efectivamente, y ya te digo, y además que verlos negro sobre blanco en esos importes, bueno, oye, pues es de agradecer. Y luego yo quería hacerte una referencia que me ha gustado mucho, ¿no? Porque, claro, siempre que se trata el tema del BIM, estamos hablando siempre del tema de los cambios, ¿no? Y, y las repercusiones, lo que es los famosos sobrecostes. Y además me ha gustado mucho porque has separado muy bien. Una cosa es el sobrecoste en el que nosotros incurrimos, ¿no?, en el momento de que, bueno, eh, necesitamos un esfuerzo extra, ¿no?, para lo que es para adaptar los cambios, que es muy distinto de un coste que se genera en una obra porque ha habido un determinado cambio, porque ha habido un cambio de necesidad. Y sin embargo, esto quizás en el argot popular no se tiene tan entendido. Está claro que los cambios existen, los cambios tienen que existir, no tanto por errores o omisiones, sino a lo mejor por nuevas necesidades, ¿no? Las obras son muy vivas, los diseños son muy vivos, y que tengamos herramientas donde poder resolver lo que es y absorber todas esas modificaciones en cambios, y aparte que podamos optimizarlos, tanto en coste del propio proyecto como en lo que es en la inversión final, pues me parece muy interesante y te agradezco que lo hayas sacado. Eh, por mi parte, solo una pregunta. Yo siempre me queda esta duda, ¿no?, que hablamos BIM siempre quizás mucho de punto de vista del diseño, ¿no? Diseño, pero evidentemente el BIM abarca lo que es todo lo que es la vida, ¿no?, lo que es del activo, ¿no? Y yo creo que eso es importante también destacarlo, ¿no? Y creo que estas plataformas colaborativas así lo expresan, ¿no? Tenemos un diseño, pero efectivamente ese diseño luego se construye y luego lo explotamos. Y entiendo que estas plataformas abarcan todo el ciclo de vida, ¿no?, de lo que es del activo. A ver, nosotros sabemos que evidentemente más allá de la construcción y de puesta en funcionamiento de la construcción, ¿no? Existe una cosa que se llama mantenimiento, ¿no? Entonces, sabemos que existen softwares GEMAO, se llama, gestión de mantenimiento asistido por ordenador, que hoy en día trabajan sobre IFCs. Entonces, si esta plataforma colaborativa es eso, si la base de todo esto es un IFC, todo se puede hacer. Entonces, si yo por mi modelo que he creado, y te lo digo porque hemos tenido un ejemplo real hace 3 semanas prácticamente, de un cliente que nos pedía exactamente, dice, mira, yo quiero hacer el mantenimiento, tengo en mi cartera como 30 edificios y quiero hacer y aplicar el BIM en el mantenimiento de esto. ¿Cómo me puede ayudar todo esto? Entonces digo, mira, pues primero, evidentemente tú tienes que modelar todo esto, lo tienes que tener modelado con todos los elementos definidos. Y luego, si tu herramienta de Gemao
la base de su funcionamiento es un IFC, ya te hemos facilitado todo, porque realmente, y eso sí que es verdad, yo no puedo, por ejemplo, en Allplan poner una alarma que me diga mañana tengo que hacer el mantenimiento de esto, esto, esto y esto, ¿vale? Esto lo hacen los softwares de Gemao, de mantenimiento asistido por ordenador, pero claro, para hacer eso, tú necesitas un modelo BIM con todos sus atributos y todas sus características, y es ahí donde nosotros aportamos nuestro granito de arena, ¿vale? De todas maneras, hay gente, ya sabemos que, y desde mi punto de vista, que yo no tengo un Master BIM, yo soy un ingeniero que tiene una experiencia, pero yo, por ejemplo, escucho mucho a la gente que dice, vale, BIM 5 dimensiones, que son el modelo 3D, la cuarta que es Gantt y el 5 que es el Presto, dice, que es el presupuesto, ¿no? Entonces, es verdad, o sea, nosotros sí que podemos facilitar todo esto, pero existe la sexta y la séptima, que hay mucha gente que habla de ello, que es mantenimiento y medio ambiente. Y es decir, hay pasos que dar en este sentido, pero realmente lo que facilita esta metodología BIM es tú tener un modelo real con todos los atributos reales y características reales para poder seguir trabajando en lo tuyo, que en este caso es mantenimiento. Muy bien, pues muchas gracias. Cristian, yo tenía otra preguntilla ya de conceptos más generales y por vuestra experiencia de cómo se hacía un proyecto tradicional a hacerlo en BIM en tiempo, ¿cuánto más estimáis vosotros que hace falta? Para que hagas el proyecto en BIM o para dar al paso a implementar BIM en la empresa para utilizar esa metodología. Para hacerlo, o sea, para darle el producto al cliente que te lo pide. Vale, mira, yo te pongo mi caso, o sea, el mío, ¿no? Nosotros aquí cuando sacamos la herramienta Allplan Bridge, que está dedicada a puentes, ¿no? Pues se sacó un manual que todo el mundo que pueda y que quiera bajar esta licencia trial de Allplan Bridge, que le vale 30 días sin ningún tipo de problema para poder jugar con ella, encuentra el ejemplo del manual en el menú de ayuda. Hay un modelo de un puente de viga cajón, ¿no? Un puente de canto variable de viga cajón de hormigón postesado que se hace, ¿no? Entonces, yo cuando la primera vez que cogí y estuve en contacto con Allplan Bridge, evidentemente que me picaba el gusanillo de hacer ese modelo, a ver cómo se hace, ¿no? Por aquel entonces la parte de análisis no estaba metida la parte de modelado, la parte de postesado, y el flujo de trabajo se continuaba después de hacer un cálculo de ese puente en paralelo con todo el tema de planos y todo esto. Y entonces yo estuve viendo el ejemplo y estaba diciendo, digo, yo para modelar este puente, al menos 4 días, porque vamos, tenía una variación de canto de tablero parabólica y todo esto. Tardé 1 hora. Es decir, estamos hablando de la parte de modelado, ¿vale? Entonces, si luego te vas a la parte de entregables, digamos, vamos a suponer que tu trabajo como modelador BIM no consiste en hacer el análisis, aunque ya te digo que hoy en día el programa te saca el modelo analítico y tú defines las cargas de acuerdo con el eurocódigo o con la ASHTO, por ejemplo, y te hace el cálculo ya introducido dentro de este software BIM. Por aquel entonces no existía aquello y digo, bueno, pues pasamos a la parte de entregables, donde yo ya tengo el modelo definido y yo en teoría ahora, si fuera un procedimiento clásico, me tendría que poner con AutoCAD y empezar a dibujar todo esto, ¿no? Pues con AutoCAD, vamos, os puedo decir que un delineante con un puente de esta tipología, para poder delinearlo, menos de una semana, vamos, ni aunque trabaje 20 horas al día. Pero, ¿cuál es la ventaja ahí? Que tú ya tienes el modelo hecho. Es decir, la parte de entregables en esta metodología y en nuestro software, que es Allplan Ingeniería Civil, no es que tú tengas que delinear eso. Es que tú ahí lo que tienes que hacer es saber por dónde sacar las secciones, colocar una armadura en sección que ya tienes definida y distribuirla a lo largo del elemento. El ahorro de tiempo es del orden de 300-400%. Es decir, si tú antes estabas haciendo el proyecto en una semana, pues ahora puedes tardar 2 días. Depende mucho también de tipología de puente, porque luego uno de mis compañeros del departamento de soporte, como es ingeniero de caminos, también le picaba el gusanillo de modelar un puente sofisticado, pues se ha hecho el de la Expo de Sevilla,
el atirantado este con todos los elementos, todos, absolutamente todos, pues en 3 días. Es decir, estamos hablando de ahorros de tiempos muy, muy, muy importantes. Pero hay una cosa que evidentemente hay que tener en cuenta, que a la hora de utilizar esto, tú prácticamente no te vas a chocar con los mismos, con los errores que podías tener a la hora de delinear en AutoCAD todo eso. ¿Vale? Entonces, allí también hay un ahorro, pero en términos de tiempo depende mucho de la tipología de estructura, depende, pero ya te digo que hay, mira, por ejemplo, una de las cosas y de los puntos más fuertes de Allplan Ingeniería Civil es que te saca una sección longitudinal por una curva. A nivel de delineación, si yo me pongo a delinear un viaducto que va en curva y contracurva y tengo que delinear y sacar una sección longitudinal de ese puente, pues tardo mucho, tardo 2 días si soy bueno. Aquí hay un clic, una pestaña que dice, sácame la sección longitudinal de este viaducto. ¿Y por dónde quieres? ¿Cuál es el eje? Este. ¿Y de qué lado lo quieres? ¿De este o del este? Porque el desarrollo, o sea, la sección te la saca en el desarrollo y luego esta sección además es editable. Si yo, por ejemplo, tengo una pila y quiero aumentar la altura de esta pila, lo hago en sección, pero se me cambia en todo el modelo, con lo cual no tengo que retroceder y luego pues trabajar con, con estos modelos fragmentados. Y hay ahorros de tiempos muy, muy importantes. Okay. Vale, entonces vemos que evidentemente hay ahorros de tiempo en el modelado, pero bueno, luego incrementaríamos los tiempos en la planificación anterior a comenzar, en la movilización luego de todos los recursos a la hora de traspasarlo al cliente. O sea Claro. que E imagínate hay, variantes de construcción, porque hay una eso herramienta es. fantástica que te analiza las variantes de construcción. Entonces tú ya sabes cuál es la óptima, ya sabes por dónde tirar. Entonces eso también es un ahorro de tiempo. Muy bien. Nos decía otro de los asistentes, José Ignacio León, nos preguntaba si un IFC procedente de cualquier programa que no sea el procedente de Allplan podría cargarse sin problema en la plataforma colaborativa BIM Plus. Sí, nosotros hemos tenido aquí ejemplos con otros softwares, pero hay que tener cuidado porque esto, y otra vez lo pongo de un ejemplo sencillo que lo podamos entender todos. Es como comprar un plotter y sacar por el plotter unos planos. Si tú no sabes setear el fichero de plumillas, te van a salir los planos con el espesor de las líneas todas igual. Y entonces dices, bueno, pues he invertido una cantidad de dinero en un plotter que no vale nada, tiro el plotter. Eso no es así. Es decir, a la hora de traer los IFCs, tienes que saber setear el IFC y, digamos, el tema de atributos es muy importante. Sí que se han dado casos que dice, oye, yo tengo este modelo IFC en una herramienta, lo traigo aquí, pero es que resulta que esto no me lo carga, y claro, luego pues hemos tenido reuniones con nuestro departamento técnico que han dicho, oye, pues esto, tienes que setear esto, así, 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 y entonces pues el ejemplo luego se ha cargado perfectamente. Es decir, y yo creo que no solamente nosotros aquí en Allplan, todo el mundo que tiene que se dedica al software BIM, cuando crea estas plataformas, no la crea simplemente para decir, mira, te la pongo ahí, apáñate. No, es que esto, es decir, es una herramienta que realmente te tiene que ayudar. Y ya te digo, según nuestra experiencia, ha habido casos y de hecho Allplan directamente tiene, por ejemplo, una conexión directa con Revit, no solamente BIM Plus, sino que tú en Allplan directamente puedes traerte ficheros IFC de Revit, que se quiere como abecedario del BIM, y sí se puede hacer directamente. Y en BIM Plus sí que hemos tenido con varias casas de IFC y ha funcionado perfectamente. Muy bien. Ahora nos hacía Montserrat Carrera unas preguntas más como usuaria, ¿no? Y nos decía que se encuentra que cuando hay varios colaboradores trabajando a la vez se ralentiza el servidor de información de BIM Plus. Para que nos hagamos una idea y de todas maneras, si en algún momento tenéis interés de verlo, si entráis en BIM Plus, en la misma página de BIM Plus, allí BIM Plus tiene varios escalones, ¿no? De hecho, hay una versión absolutamente gratuita de modelos hasta 2 gigas de memoria, donde te das de alta con un usuario y una contraseña y puedes ya empezar a probar y tienes una herramienta para visualizar. Pero luego, y a eso voy,
depende mucho de qué BIM Plus tienes en nuestro caso, que te aumenta la capacidad de almacenamiento y de trabajo. Yo diría que puede incluso ser un problema de Internet, un problema de tu capacidad de red, pero desde nuestro punto de vista y lo que nosotros tenemos entre manos, no sé otras plataformas cómo funciona, dependiendo de qué tipo de BIM Plus tienes, tú tienes una capacidad de almacenaje mayor o menor y entonces en función de esta capacidad de almacenaje el trabajo puede ser más rápido o más lento. De todas maneras, nosotros con la versión 2021 de Allplan que hemos sacado en octubre, realmente nos hemos centrado en reducir a la mitad los tiempos de trabajo y la interoperabilidad entre varios modelos. Y esto en la página web de Allplan también viene, porque en la mitad de la pantalla te pone cuánto se tardaba en hacer una cosa con 2020 y cuánto se tarda ahora con 2021. Es decir, nuestro gran paso con la versión 2021 ha sido reducir estos tiempos de trabajo. Luego nos pregunta cosas más concretas. Nos dice que si una vez que pones una nota en las tareas, si podrías, el responsable de la tarea, recibir un mensaje. Claro, a través de su correo electrónico e incluso a través de la ventana de Allplan, tú como Project Manager, cuando has puesto una tarea con su comentario, al pinchar en esa tarea te sale el comentario directamente. Aparte de que tú a raíz del correo electrónico también recibes eso. Y viceversa, ¿eh? Una vez que tú lo has arreglado ese problema, tú puedes poner al Project Manager un mensaje y el Project Manager en BIM Plus lo recibe. Y ya última cosa más concreta que nos dice que si llevas varias revisiones del modelo, dice que si lo ves como machacado, que no estás seguro de que se haga, de cómo lo estás haciendo. Dice que si en los modelos que has subido revisión y que nosotros vemos la quinta o la sexta, si eso es posible. Hombre, tú puedes cargarte la versión que quieras en BIM Plus. Si quieres todas de 1 a 6, te pones de 1 a 6 para que hagas la comparación de revisiones. Pero si tú te quieres cargar solamente la versión 6, evidentemente tendrás la versión 6. Pero si estás seguro de que lo tienes todo controlado hasta la quinta revisión, todo lo que se ha cambiado, evidentemente para hacer una comparación de revisiones puedes subirte la 5 y la 6 y ver cuál es la diferencia entre una y otra. Pero tú tienes la opción de cargar varias revisiones o una misma, o sea, no necesariamente tienes que poner 12, por ejemplo. Muy bien, Cristian, pues muchas gracias. Lo vamos a dejar aquí, que nos hemos pasado 10 minutillos del tiempo. Muy bien. Pues, Cristian, muchísimas gracias. Pues yo os agradezco muchísimo, agradezco mucho a la audiencia y evidentemente, como he dicho antes, cualquier tipo de consulta, aquí estamos para ayudar, ¿vale? Genial. Perfecto, pues muchas gracias, Y gracias a todos los Cristian. Muy interesante. Gracias, hasta luego. Un saludo.